Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo para todos, en especial para nuestro colega Jorge González allá en Chile, que lo veo que está conectado. Y reciban todos un cordial saludo eh, en este nuevo curso de calibración y selección de métodos en minería de datos. Les ruego, por favor, mantener ahí los micrófonos cerrados. Bueno, muy bien. Entonces, darles de nuevo cordialmente la bienvenida a este nuevo curso. Este es uno de los cursos tal vez más importantes del programa experto. Voy a desactivar el video y compartir mi escritorio para iniciar de inmediato la lección. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Les agradecería mucho si me confirman vía el chat. Bueno, como siempre, vamos a ver, acá tengo un problemita técnico. Perdón, porque acá no sé qué pasa, no se me está compartiendo el escritorio. Un momentito para ver qué es lo que está pasando. Porque en mi segunda pantalla no estoy viendo mi escritorio. Un momento acá. Ok, ahora sí. Muy bien, disculpen. Sí, perfecto. Bueno, entonces les decía que les agradecería si me confirman, si me están escuchando vía el chat, por favor. Si algunos me pueden confirmar. Veo mi micrófono abierto y saliendo el sonido. Bueno, muy bien. Me confirman acá los técnicos que sí está saliendo el sonido. Ok, gracias Julio, gracias los que me están confirmando. Bueno, muy bien. Gracias Blanca. Entonces vamos a iniciar. Les decía que el curso de calibración y selección de métodos, de modelos en minería de datos, es uno de los cursos más importantes, yo diría quizás el más importante de todo el programa experto, porque acá es donde vamos a iniciar realmente con métodos que ya se pueden utilizar en la práctica para aplicar procesos de minería de datos. Ya tenemos todos los elementos para hacerlo, ya hemos estudiado los métodos, ya hemos estudiado cómo conectarnos con bases de datos, ya sabemos un poco de programación R, ya conocemos los modelos predictivos, los modelos exploratorios, y entonces en este curso vamos a aprender cómo aplicarlos ya en casos reales. Nos vamos a concentrar en lo siguiente. En la primera clase, que es el día de hoy, vamos a estudiar cómo ejecutar métodos exploratorios desde la consola de R. ¿Okay? En la siguiente clase, de hoy en 8 días, Dios mediante, nos vamos a concentrar en cómo ejecutar métodos predictivos desde la consola de R. O sea, hoy es como el primer curso que hicimos, de hoy en 8 como el segundo curso, pero desde la consola de R, lo cual nos va a permitir mucho mayor flexibilidad y sacarle mucho mayor provecho a los métodos, como vamos a ver. En la tercera clase del curso vamos a estudiar cómo calibrar un modelo. Es decir, vamos a poner a un método, un modelo de minería de datos, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial, a competir consigo mismo. De manera que eso nos va a permitir encontrar los mejores parámetros. Recuerden que cada método tiene parámetros y desde la consola es mucho más fácil manipular esos parámetros. Entonces vamos a aprender cómo calibrarlo. ¿Qué quiere decir calibrarlo? Poner a competir el método consigo mismo de manera que podamos escoger aquellos parámetros que permitan la mejor predicción. Y en la última clase muy importante, vamos a aprender a seleccionar modelos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner a competir los modelos, de manera que podamos escoger cuál modelo o cuál método funciona mejor para un juego de datos, dado que ya están calibrados. Para esto vamos a usar lo que se conoce como validación cruzada o en inglés cross validation, bootstrapping y remuestreo, que son técnicas muy avanzadas para lo que es calibración y selección de modelos. Entonces,
Una vez terminado este curso vamos a estar prácticamente listo para aplicar los modelos predictivos y los modelos exploratorios a juegos de datos reales, ya sea conectándonos a una base de datos, conectándonos a Excel o conectándonos a un archivo CSV, como lo hemos venido haciendo. Los archivos CSV no son para nada despreciables, al contrario, son una manera muy eficiente de administrar datos. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ya hay bastante gente conectada. Vamos a iniciar con el análisis en componentes principales desde la consola de R. Bueno, el análisis en componentes principales, ya en el curso anterior trabajamos un poquitito desde la consola de R, hacer análisis en componentes principales. Hoy lo vamos a profundizar aún más. El análisis en componentes principales en R se puede hacer de dos maneras. Uno es usar los bplots, usando directamente el paquete stats de R. El paquete stats es un paquete que hace algunos años era un paquete, pero es un paquete que se consolidó tanto que ya él viene integrado dentro del core o el corazón de R. Ya no hay que instalarlo como paquete, sino que está instalado. Y hay una función ahí que se llama PRCOM, de Principal Components, que permite hacer análisis en componentes principales y ver el plano principal y el círculo de correlaciones en un solo gráfico llamado el bplot. El bplot, bueno, entonces para iniciar, bueno, como siempre, para poder hacer un bplot, lo primero es establecer el directorio de trabajo, el directorio donde están los datos y los archivos. Luego, bueno, vamos a hacer el ejemplo clásico de los datos de estudiantes que ya hemos trabajado varias veces. Se ve, como ustedes ya bien saben, con un read table, header and true, y para el encabezado tiene nombres de filas, y el separador es punto y coma, y el separador decimal es coma. Bueno, esto ya ustedes lo conocen. ¿Cómo se construye el modelo? El análisis en componentes principales, simplemente PRCOM recibe los datos de parámetro que fueron leídos acá y dejamos los resultados en un modelo. Si yo le pido a R que me dé el modelo, aquí le pido que me dé el modelo, él me describe aquí las rotaciones. ¿Qué quiere decir esto de las rotaciones? Aquí me está colocando la primera componente principal, la segunda componente principal, la tercera y así sucesivamente. Y en un solo gráfico, con este gráfico que se llama bplot modelo, yo puedo graficar esto que estamos viendo en pantalla. Esto es lo que se le llama un bplot, que es como simultáneamente ver el círculo de correlaciones y el plano principal. Acá es un gráfico bastante bonito, la interpretación es muy sencilla. Acá en este gráfico podemos ver que acá hay un clúster en el cual aparecen Luis y Sonia, y que es un clúster impactado por la variable educación física. Es decir, estos son los estudiantes buenos en educación física. Tenemos otro clúster acá, que son los estudiantes Andrés, Carlos, María y Lucía, que podemos decir que son los estudiantes buenos en español e historia, o sea, estudiantes buenos en letras. Y otro clúster por acá, de Pedro, Ana, Inés y Carlos, creo, que serían los buenos en matemáticas y ciencias, en el área de los números. Y por el contrario, malos en educación física. Bueno, esto es una manera de ver el gráfico. Esto se le conoce como un bplot. Y se puede hacer de manera muy sencilla con este comando bplot y con el comando PRCOM. Todo esto perteneciente al paquete stats que ya viene integrado a R. Bueno, esta es la versión norteamericana del ACP. Aquí hay otro ejemplo con los datos de servicio al cliente que ya hemos trabajado también en los cursos anteriores. Leemos los datos y hacemos un ACP y llamamos a bplot. Ahí está el gráfico que ya habíamos trabajado en otras ocasiones. Acá vemos que el problema es que es un poquito más difícil la interpretación porque nos queda todo muy pegado. Por eso a veces es mejor, y yo en particular prefiero la versión francesa del ACP. ¿Qué se puede hacer con el paquete Factor Miner que ya también hemos estudiado en algunos cursos anteriormente? El Factor Miner, recuerden, bueno, se carga con el comando que ya conocemos, Library Factor Miner. Leemos los datos y el ACP se corre con esta función PCA, recibe los datos, recibe este parámetro Scale Unit en True,
Esto quiere decir que los datos van a estar estandarizados, es decir, los vamos a dividir entre la desviación estándar y le vamos a restar a cada dato la media de la columna y vamos a dividirlo entre la desviación estándar de la columna. Vamos a usar 5 componentes principales y gráfico en false. Esto es para que no grafique inmediatamente. Si este comando se pone en true, entonces él hace el cálculo y de una vez grafica. Pero normalmente es mejor no graficar de una vez y dejar los resultados acá en res del ACP y después graficamos con plot para poder manipular más el gráfico. A este plot le paso el res, que es el ACP que acabo de hacer. Aquí le digo access 1 and 2, o sea, que vamos a usar las dos primeras componentes. Aquí uno podría ponerle 1 y 3, por ejemplo. Choice int quiere decir que vamos a hacer el gráfico de los individuos. Aquí si se le pone var, hace el círculo de correlación. Y si se le pone int, hace el plano principal. El color lo estoy escogiendo en este caso en rojo y new plot en true para que haga un gráfico nuevo y no grafique encima de otro gráfico. Yo podría ponerle aquí new plot en false y, por ejemplo, caerle encima el círculo de correlaciones para tratar de ver un plot. Normalmente ahí se pone new plot en true para que haga un nuevo gráfico. Y bueno, aquí estamos viendo el plano principal. Aquí estamos viendo los 3 clústeres también. Acá está el clúster 1, clúster 2, clúster 3. ¿Ok? Y acá están las inercias. ¿Okay? En este gráfico estamos teniendo una buena inercia. 32 más 57 es casi un 90% de inercia explicada. Es decir, explicado casi el 90% o más del 90% de la variabilidad de los datos. Bueno, ese sería el plano principal. Ahora, hecho el ACP, aquí queda el resultado con este plot. Graficamos los individuos, escogiendo aquí choice int. Yo puedo hacer el gráfico de las variables de nuevo con plot, pero escojo aquí choice igual var y entonces me grafica las variables. El color en azul y new plot en true. Si le pongo new plot en false, le cae encima el otro gráfico. Aquí lo estoy haciendo por aparte. Entonces ahí está el círculo de correlaciones. Estos dos gráficos, como ya hemos visto en otras ocasiones, lo voy a hacer acá más pequeño, se interpretan juntos, ¿verdad? Aquí un poquito más pequeño todavía. Ahí está. Entonces yo puedo acá interpretar los clústeres de manera que, por ejemplo, acá matemáticas y ciencias son los que impactan a este clúster. Estos son los buenos en matemáticas y ciencias. Historia y español son los que impactan a este clúster. Estos serían los buenos en las letras. Y educación física es el que impacta a este otro clúster de Luis y Sonia. Estos serían los buenos en educación física. Y se ve claramente que los buenos en ciencias y matemáticas oponen a los buenos en educación física. Es decir, buenos en educación física no tan buenos en matemáticas y ciencias y viceversa. No tan buenos en matemáticas y ciencias, buenos en matemáticas y ciencias no serían buenos en educación física. Bueno, básicamente esta interpretación es la misma del B-plot, solo que aquí es con dos gráficos separados, que en algunas ocasiones es mejor. Porque también el círculo de correlaciones permite algo que el B-plot no permite con tanta claridad, y es estudiar las correlaciones entre las variables. Recuerden que esto significa que historia y español son fuerte y positivamente correlacionadas. Esto significa que matemáticas y ciencias son fuerte y positivamente correlacionadas, y educación física es inversamente correlacionado con matemáticas y ciencias, y no hay correlación entre educación física, historia y español, o no hay correlación entre matemáticas, ciencias, historia y español. Bueno, me preguntan aquí por el chat que si este método es francés. No, mucha gente ha creído que es francés, digamos, lo que sí es francés es la versión que hace círculo de correlaciones y plano principal por aparte. El círculo de correlaciones es realmente original en Francia. Ok, sin embargo, en Estados Unidos hacen todo junto con lo que antes vimos que se llama un B-plot. Esos dos gráficos ellos lo hacen en este solo gráfico, que se llama un B-plot. Pero el ACP en sí es mucho más viejo, es del
1930 por ahí, y es más de origen norteamericano. El ACP, como este que estamos viendo acá. Los franceses tienen versiones, esta versión que separa el plano principal y el círculo de correlaciones, y ellos introducen algo que se llama la teoría de la dualidad de los espacios, que tiene su importancia. También los franceses estudian algunas cosas adicionales en el ACP que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la idea de excluir individuos mal representados y variables mal representadas, que en Estados Unidos no es tan frecuente. En Estados Unidos hacen el gráfico y no se analiza mucho la calidad de la representación individuo por individuo, sino solo la calidad global del gráfico. En Francia se analiza también la calidad individuo por individuo o variable por variable, lo cual es muy bueno, porque evita llegar a conclusiones falsas sobre individuos o variables que quedaron mal representados en el gráfico. Eso se logra como sigue, de hecho lo vamos a explicar dentro de un ratito. Buena pregunta, gracias. Bueno, en un ACP, en esta versión francesa también, la ventaja es que en RES queda el resultado del ACP, queda mucha información. Por ejemplo, en res $eigen quedan los valores propios, en res $bar quedan las coordenadas de las variables, aquí quedan las coordenadas de las variables, quedan las correlaciones de las variables, los cosenos cuadrados. Recuerdan que en el primer curso habíamos estudiado un poco este tema de los cosenos cuadrados, que es lo que permite ver la calidad de las variables. Ahora lo vamos a trabajar un poco más. Las contribuciones, que no lo hemos estudiado mucho en el curso. Los individuos, las coordenadas de los individuos y los cosenos cuadrados de los individuos, también para ver la calidad de la representación. Entonces vamos a trabajar un poquito con esto seguidamente. Bueno, aquí por ejemplo, si yo le pongo res $eigen, me tira los valores propios y las inercias explicadas valor por valor propio. Las coordenadas, res $bar, me tira las coordenadas de las variables. Las correlaciones, los cosenos cuadrados. Esto es muy importante porque recuerden del primer curso que la suma de estas dos correlaciones, de estos dos cosenos cuadrados, perdón, por ejemplo en matemáticas es la que me dice la calidad de la representación de matemáticas, que en este caso, por ejemplo, 80 más 11 sería que matemática está representado en un 91%, lo cual es muy bueno en este caso. Ok. Y así, por ejemplo, esta es la calidad de la representación de educación física en el plano 1, en el plano 1-2. Bueno, igual con los individuos, res $int me dan las coordenadas de los individuos. Con estas dos primeras columnas son con las que se grafica el plano principal, ¿verdad? Estas dos primeras. Esas son las que se usan para formar el X y Y en el plano principal. Bueno, muy bien. Aquí están los cosenos cuadrados de los individuos, que también son muy importantes. Por ejemplo, estos dos números me dan la calidad de la representación de Sonia. Por ejemplo, Sonia tiene un 67 más 0.02 como un 69% de calidad de representación en ese gráfico. Eso sería Sonia. Aquí, tomando esta última, María tiene 0.30 más 0.67, tiene una representación del 97%. Eso significa que ambas están bien representadas, pero está mucho mejor representada María en ese gráfico que Sonia. Entonces es importante eliminar individuos con mal representados, es decir, con cosenos cuadrados muy bajos. E igualmente las variables. ¿Qué se considera muy bajo? Eso lo habíamos estudiado en el primer curso, pero un individuo cuya representación sea menor al 5%, por ejemplo, ya no vale la pena verlo. Algunos autores hablan de un 40 o un 50% de representación, pero en mi opinión es suficiente con un 5 o un 10% de representación. Mayor a un 5 o mayor a un 10 vale la pena dejarlos en el gráfico, por razones que ya no puedo explicar hoy acá, pero que había explicado en el primer curso, que es porque realmente la dirección en el plano es la que es importante y no tanto qué tan profundo esté en el gráfico. Bueno, ahora vamos a ver cómo eliminar los individuos y variables mal representados de un gráfico. Bueno, si tienen alguna pregunta no duden en por favor, usar el chat.
Por acá tengo una pregunta. Y me dice Julio, pero la dimensión no son las componentes, es decir, que es mejor considerar los componentes 1 y 2 antes que 4 y 5. Sí, sí, Julio, en general, esa es una buena pregunta, que en general es mejor considerar las dimensiones 1 y 2. Siempre las dimensiones 1 y 2 darán, por ejemplo acá en el círculo de correlaciones o en el plano, darán mejor inercia, estos números serán mejores que cualquiera otras. Pero puede pasar que, por ejemplo, en este gráfico matemáticas esté mal, pero en otro esté bien. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en 1 y 3 esté mejor que en 1 y 2, pero matemáticas específicamente, por ejemplo. Entonces, por eso podría valer la pena hacer el gráfico 1 y 3 también. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que viene más abajo, ese detalle. Muy buena pregunta, Julio. Entonces, vamos a ver cómo eliminar los individuos y las variables mal representados. Ok, de un gráfico. Vamos a hacer un ejemplo en el que hay individuos mal representados, para que valga la pena. Es que en el ejemplo de los estudiantes, todos los individuos, todas las variables quedan bien representadas, porque es un ejemplo muy académico y muy pequeñito. Vamos a usar para este ejemplo una tabla que ya habíamos usado alguna otra vez, que son las importaciones de México. Las importaciones que hacen los países centroamericanos desde México. Eso es lo que tiene esta tabla de datos. En las filas, vamos a ir a ver la tabla de datos, para que recordarla. Las importaciones desde México, aquí lo tengo. Vamos a abrirlo con Excel para verlo un poquito mejor. Entonces, en este ejemplo, ya lo vamos a ver. Ok, ahí lo tienen en pantalla. En este ejemplo, voy a tratar acá de hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ok, en este ejemplo, entonces, en las filas están años. Son los individuos, serían los años. Y en los países de Centroamérica. Y en la casilla IJ, por ejemplo, 82,3 significa las importaciones que realizó El Salvador desde México en el año 1983. Entonces, en el plano principal vamos a ver los individuos, o sea, los años, y en las variables van a ser los países. Los países los vamos a interpretar como variables. Vamos a ver por ahí si me está metiendo un ruidito, no. Ok, entonces esa es la tabla de datos. Recuerden, años son los individuos en el plano principal y países van a ser las variables que van a estar en el círculo de correlaciones. Entonces, hago un ACP con estos datos que acabo de leer, esos datos que les acabo de mostrar de las importaciones de México. Lo voy a hacer escalado, voy a usar 5 componentes y entonces recuerden que en coseno voy a dejar en esta variable que yo le estoy poniendo, es una variable que yo estoy creando, le voy a poner cos2.individuo, ahí voy a guardar los cosenos cuadrados de los individuos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a guardar resultado, que es donde está el ACP, dólar individuo, dólar coseno, coma 1, esto sería el coseno cuadrado de la primera componente, más el coseno cuadrado de la segunda componente multiplicado por 100 para porcentualizarlo. Esto es, voy a irme para arriba, es como cuando tenía aquí los cosenos cuadrados, aquí de los individuos, lo que estoy haciendo es la suma de estas dos columnas y las multiplico por 100. Sumo y multiplico por 100 para verlo como un porcentaje, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, acá hago eso y lo multiplico por 100. Entonces aquí me quedan los años. Aquí si lo pregunto, me quedan los cosenos cuadrados de los individuos. 1979 tiene un 96% de representación, está bien representado. El 80 tiene un 86% de representación, bien representado. El 81 un 80% de representación.
El 82 un 70%, está bien representado. El 83 un 65%, está bien representado. Y así sucesivamente hasta el 86 está bien representado. Pero observen que el año 87, tiene solo un 5%, menos de un 5%. Y el 88 tiene un 81%. No, perdón. Sí, aquí un 81%. Este lo que tiene es menos de un 1%. Entonces el año 88 y el año 87 están mal representados. Entonces, ¿por qué? Porque si asumimos que vamos a quitar aquellos cuya representación sea menor al 5%. Entonces, si es menor al 5%, vamos a considerar mal representado. Entonces, el 88 y el 87 están mal representados en ese gráfico. Entonces, ¿cómo se puede quitar? Se pueden quitar como sigue. En el siguiente gráfico, vean. Voy a plotear el ACP en los ejes 1 y 2. Voy a graficar los individuos. Color de individuos rojos. New plot and true. Este comando que está aquí es el que me hace la selección. Es un comando un poquito extraño. Yo mismo lo encuentro un poco extraño. Pero aquí lo que va a hacer es, esto entre comillas quiere decir, quite aquellos cuyo cos cuadrado sea menor que 0.1. Es decir, ahí estoy excluyendo aquellos cuya coseno cuadrado en estos dos ejes sea menor al 10%. Ese es el criterio que estoy usando. Entonces, aquellos cuyo coseno cuadrado sea menor al 10% no los grafique. Yo estoy de acuerdo si ustedes están pensando que aquí debería ir como un menor en el centro, pero no, es un espacio. Cos cuadrado espacio punto 1 significa elimíneme del gráfico todos aquellos cuyo coseno cuadrado en las dos primeras componentes, porque son las que estoy usando, sea menor al 10%. Entonces vean lo que pasa en el gráfico. Observen que aquí en el centro dejó un par de puntillos, pero no les puso el año. Esos son los que eliminó. Aquí estaban el 87 y el 88. Entonces eso los eliminó del gráfico. Ok, los eliminó del gráfico, no del análisis. Ojo que es distinto, tengan cuidado con eso. Si uno los elimina del análisis, es decir, si voy y los elimino de la tabla de datos, el resultado sería otro ACP. Aquí los estoy eliminando del gráfico. Ok, para no hacer interpretaciones con estos años. Entonces realmente aquí podríamos decir que lo que hay son tres clústeres. ¿Cuáles son los clústeres? 81, 82, 83, 84, 85, 80, 79 y 86. De estos dos no hay que decir nada, porque ellos están mal representados en ese gráfico. Cualquier conclusión que hiciera sobre ellos es incorrecta. Ok, muy bien. Entonces normalmente aquí se usa coseno cuadrado menor a 0.1 o menor a 0.05 si quiero excluir para abajo del 5%. Aquí estoy excluyendo para abajo del 10%. Bueno, lo mismo puedo hacer con las variables. Con las variables, aquí puedo hacer res, dólar, bar. Esto hace que sean las variables. Coseno cuadrado. Esto es el coseno cuadrado de la primera variable más el coseno cuadrado de la segunda variable multiplicado por 100. Y entonces aquí me quedan los porcentajes. Entonces observamos que todas las variables tienen una representación mayor incluso al 70%. No, bueno, Honduras mayor al 67%. Entonces podemos decir que todas las variables están bien representadas. Ok, todas las variables están bien representadas. Ok, entonces no hay que quitar ninguna. No hay que quitar ninguna. Pero, solo para efectos de ilustrar cómo se quitarían, voy a quitar aquellas cuyo coseno sea menor al 70%. Es para ilustrar cómo se haría. En la práctica aquí no habría que quitar ninguna, porque todas están bien representadas. Pero yo puedo graficar aquí con plot, el res del ACP en los ejes 1 y 2. Voy a escoger las variables, color en blue, new plot en true, y le digo select aquellas cuyo coseno cuadrado sea mayor a 0.7. Entonces aquí voy a quitar todas las que tengan calidad de representación menor al 70%. Es decir, me va a quitar a Honduras nada más.
que va a quitar a Honduras. Entonces observen el gráfico. Vean que aquí quedó Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Guatemala. Y esta flechita que está acá, esta, era Honduras. Ya la deja ahí, pero más atenuada y no pone la etiqueta. Entonces esa la quita. ¿Ok? Esa es la manera. Vuelvo y repito que aquí no habría que quitar ninguna, porque todas tienen buena representación. Pero lo hago para efectos de ilustrar cómo se hace, que es de la misma manera. Que no sé si tienen alguna pregunta o comentario por ahí. Ok, entonces observen que en efecto trabajar desde la consola tiene múltiples ventajas, ¿verdad? Es mucho más flexible para manipular los gráficos, manipular los datos y como vamos a ver en las próximas lecciones, lo que es más importante para calibrar el modelo o los modelos. Bueno, vamos a trabajar ahora en clúster jerárquico. ¿Cómo se hace clustering o clasificación automática? También se le conoce en R directamente desde la consola. También ya habíamos dejado un poquito en la tarea anterior, pero vamos a trabajarlo ahora más en detalle. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen a través del chat. Vamos a usar un clustering ahora con la agregación del salto máximo. Recuerden que en el curso número 1 habíamos estudiado qué quería decir esto de la agregación del salto máximo, el salto mínimo, la agregación de WAR, etc. Cualquier cosa pueden ir a repasar ahí en el curso número 1. Para usar la agregación del salto máximo en inglés se dice el método complete. Es el método complete, es equivalente en español al salto máximo. Entonces, establezco el directorio, leo los datos. Voy a usar el ejemplo de estudiante nuevamente. Y para hacer un clustering jerárquico, recuerden, se usa la función hclust. hclust hace clustering jerárquico. Y le paso como parámetro, recuerden que no le paso los datos directamente, sino la matriz de distancia de los datos, que recuerden del curso número 1, esa es la matriz de distancias todos contra todos. ¿Ok? Y aquí le estoy pasando el método complete. Aquí le estoy diciendo que use salto máximo. En la tercera clase vamos a aprender a decidir, que el programa pueda decidirme a mí cuál método es mejor dado un juego de datos. ¿Ok? Eso es tema de la tercera clase. Por hoy vamos a usar todos los métodos. Pero es muy importante, ¿cómo sé yo que el método complete es el mejor aquí? No lo sé, en este momento no lo sé, pero sí lo puedo saber. Eso lo vamos a ver en la tercera clase. ¿Cuál es el método mejor? Entonces, luego le doy plot, modelo, y ahí está el gráfico del clustering. Que recuerden que este dendrograma aquí yo veo más o menos 3 clusters, que son estos, que se parecen mucho a los que, de hecho son los mismos que tenemos del ACP. Ahí están los 3 clusters. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo quiero que R me grafique los 3 clusters acá encima, que haga eso que acabo de hacer yo manualmente, yo puedo decirle plot, el modelo, ham-1, y luego le digo aquí que haga estos rectángulos sobre hclust. En el modelo, en el mismo gráfico, con k igual 3, si quiero 3 clusters, y que me los haga en rojo. Esto me hace que me grafique ahí los 3 clusters, que fue lo que yo traté de hacer antes con el lápiz acá en la pizarra. ¿Ok? Esto es muy, muy bonito para poder que queden bien determinados los clusters. Bueno, si quiero usar el método del salto mínimo, la agregación del salto mínimo, en inglés se usa el método single. Entonces es igual, nada más yo corro hclust y aquí le digo método igual single. Luego grafico los rectángulos con k igual 3 y le digo que me los haga en blue. Ahí está el árbol, pero con el método del vecino más cercano, es el single. Ahora, ¿cuál gráfico es mejor? ¿Este o el anterior? No lo sabemos. La próxima clase vamos a ver cómo ponerlos a competir para saber cuál es mejor. Ok, en algún sentido. Eso lo vamos a ver la próxima.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que escuché por ahí a alguien. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer el mismo gráfico, pero usando la agregación del promedio. Ok, que por cierto aquí está mal, no es método single, es método average. Método average es la agregación del promedio. Aquí esto se me quedó del copy-paste. Si yo le pongo aquí método average, entonces usa la agregación del promedio. Eso es todo. Y aquí hago el gráfico de igual manera. Este sería el árbol con el método average, con la agregación del promedio, el promedio de las distancias. Recuerdan que eso lo hemos estudiado en el primer curso. ¿Qué quería decir la agregación y todo esto? Algunas personas que no llevaron el primer curso, si quieren me pueden mandar un correo y yo les puedo mandar la dirección del video de la clase donde explicamos eso, para que ustedes lo puedan entender. Hoy no tendremos tiempo hoy de explicarlo, pero para aquellos que están en este curso y no llevaron el primer curso de métodos exploratorios, con mucho gusto les puedo enviar un video en donde puedan ver la explicación de qué quiere decir la agregación del promedio, la agregación del salto mínimo y del salto máximo. Ok. Si alguno que lo llevó también quiere hacer un repaso, pues con mucho gusto me puede enviar el correo también. Ok, muy bien. Bueno, seguimos adelante. Ok. Aquí está con la agregación de WAR, que es de hecho una de las más usadas, aunque la gente la usa y no sabe por qué. Vamos a ver dentro de 2 clases por qué es que muchas veces conviene usar la agregación de WAR. Bueno, entonces aquí está, es lo mismo, nada más que le pongo aquí método igual WAR, y ahí está el gráfico del análisis de clustering usando el método de WAR. Ok, agregación de WAR. Entonces, muy bien. Bueno, esto que sigue es muy importante. Dice, guardando en la tabla de datos el clúster al que pertenece el individuo. Es muy importante. Yo no gano nada con hacer un clustering si después no determino a ciencia cierta a qué clúster pertenece cada individuo. Entonces, recuerden que en los árboles literalmente uno lo que hacía era un corte. Yo puedo hacer aquí un corte y entonces me quedan estos 3 clústeres. Aquí 1, 2 y 3. Entonces, eso se puede hacer muy fácil en R desde la consola. Yo le digo, recuerden que mi árbol quedó en una variable que se llama modelo. Entonces yo le voy a decir acá a R grupos, para que me digan qué grupo está. Le digo K3 en el modelo, que es el árbol que ya construí, con K igual 3 clusters. Entonces, con el comando Columbine que vimos en el curso de R, yo le puedo agregar a la tabla de datos, que se llama datos, el grupo que me quedó acá en esta variable con Cut3. Entonces, vean cómo queda la tabla de datos. Fíjense que en esta última columna, acá, le agregó el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que Lucía pertenece al clúster 1, Pedro pertenece al clúster 2, Inés pertenece al clúster 1, Lucía pertenece al clúster 3 y así sucesivamente. Entonces ya tengo como una nueva variable, por decirlo así, el grupo o el clúster al que pertenece cada individuo en este N datos. Si quiero guardarlo en un archivo, ya con el clúster al que pertenece cada individuo, por ejemplo, para que ese archivo lo lea otro sistema que va a hacer una campaña segmentada, ¿verdad? Ya aquí tengo mis segmentos bien definidos, que los podría ocupar para una campaña publicitaria o para otro propósito. Entonces yo lo puedo guardar en un archivo para que otro sistema lo lea. Entonces es muy fácil. Recuerden que nada más le doy write csv ndatos, que es donde están acá mis datos, la variable, y le digo que se va a llamar ndatos csv, punto. Ahí lo guarda con los estándares separado por punto y coma, etc. Uno puede
Recuerden en este RAID CSV también cambiar eso si quieren. O podrían hacer lo que vimos en el curso pasado, ¿verdad? Por ejemplo, guardarlo en una base de datos, guardarlo en un Excel, etcétera, para que otros sistemas tomen la segmentación y la apliquen. Típicamente uno hace, por ejemplo, una segmentación para después dirigir una campaña publicitaria diferenciada a cada segmento, por ejemplo. Entonces esto es muy útil. Entonces a partir de ahí, bueno, lo pueden guardar en un CSV, lo pueden guardar en una base de datos, lo pueden guardar en un Excel. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver ahora, si no tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta con mucho gusto. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora hacer clustering sobre el ACP. Esto lo habíamos estudiado también un poquitito en el primer curso. Recuerden que yo puedo hacer el clustering sobre las componentes principales. Es decir, primero hago un ACP. Luego del ACP escojo, por ejemplo, las componentes 1 y 2 nada más. Y a esas componentes 1 y 2 le aplico una clasificación jerárquica. ¿Para qué? Es más barato computacionalmente usar solo una matriz de 2 columnas que toda la matriz que es donde arranca el ACP. Entonces, los resultados lógicamente no van a ser los mismos, pero sí muy similares. Es muy usado utilizar, vale la redundancia, el ACP para hacer una reducción de la dimensión, por eso se llama método de reducción de la dimensión, y luego de que se han reducido las dimensiones se aplica clasificación jerárquica o K-means para trabajar sobre una tabla de datos más pequeña y más manejable computacionalmente. Entonces, eso se puede hacer muy fácil desde la consola en R utilizando Factor Miner. Cargo Factor Miner, leo la tabla, vamos a usar el ejemplo de las importaciones de México, hago un ACP aquí y ese ACP lo dejo en res, ahí me queda el ACP. Luego a ese ACP le aplico esta función que pertenece a Factor Miner que se llama HCPC, que viene de Hierarchical Clustering over Principal Components, sobre las componentes principales. Hierarchical Clustering sobre las componentes principales. Ok, y aquí hay algunos parámetros que luego los vamos a estudiar. Le digo que gráfico en false para que no me grafique de una vez. Si le pongo gráfico en true, ahí de una vez me grafica. Entonces, y aquí me queda el resultado. Este está haciendo una clasificación jerárquica, pero sobre res, es decir, sobre la salida del ACP, es decir, sobre las componentes principales. Entonces, ok, aquí es lo mismo, esto es lo mismo, nada más lo repetí. Luego le puedo decir plot HCPC y eso me grafica la salida de ese clustering jerárquico sobre los ACPs. Aquí le pongo choice, que esto viene del francés, en bar, y me hace este gráfico de barras con las inercias ganadas. Esto lo que significa es la inercia que van ganando los ejes. La inercia de los dos primeros ejes, como siempre, debe ser la máxima. Pero más interesante que eso es decirle que plot HCPC choice map. Entonces me hace el plano principal. Este es el plano principal. Me marca de una vez los clusters. Yo estoy escogiendo 3 clusters acá. ¿Dónde era? Acá. Mínimo, máximo 3. Entonces me hace 3 clusters. Y este es un clustering hecho sobre el ACP. Ven, estos son los clusters que me determina el árbol jerárquico sobre el ACP. ¿Qué si lo hago así? Plot HCP, HCPC, choice 3D map, el gráfico en 3 dimensiones con un ángulo de 60 grados, se ve aquí, ¿ven? Este gráfico que es muy bonito, a mí me gusta mucho, es la clasificación jerárquica sobre el plano principal. O sea, está haciendo un clustering sobre las dos primeras componentes. Muy bonito. Que este gráfico aplastado sería este. Okay, aquí está el árbol encima y aquí está
el que me permite ver los clústeres sobre las componentes. También se usa mucho esto si uno hace un ACP y uno quiere hacer un ACP, pero uno no logra ver a puro ojo los clústeres. Entonces, una manera de hacer los clústeres más fácil en un ACP es hacerle un clustering al ACP. Esa es una razón también por la cual a veces se hace clustering sobre el ACP. La otra es la que les expliqué antes, por razones de eficiencia. Entonces es un gráfico, para mi gusto, hermoso, que es la clasificación jerárquica encima, por decirle de alguna manera, de las componentes principales. Muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, pues con mucho gusto. Muy bien. Entonces ahí vemos, tenemos una buena participación el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo hacemos la interpretación de los clústeres directamente acá en la consola. Si ustedes recordarán, en el curso número 1, recuerden que hacíamos lo que se llamaban los gráficos horizontales y los gráficos verticales de barras para interpretar los clústeres. Y si recuerdan bien, teníamos que ir a Excel a hacer esas interpretaciones, lo cual se volvía tedioso un poco porque había que copiar y pegar los datos y llevárselos a un Excel para en Excel hacer un gráfico de barras. Si uno está en la consola, aquí en RStudio, eso no hace falta, yo lo puedo hacer aquí directamente. Para esto voy a cargar el paquete Ratel, que ya hemos usado en otras ocasiones, que me permite una función que se llama CentersHClust, que me calcula los centros de los clústeres. Recuerdan que yo hacía unos diagramas verticales de los centros de los clústeres para interpretar los clústeres y unos diagramas de las columnas, o sea, de las variables para interpretar las variables. Entonces, esta función CentersHClust me hace sobre los datos, digamos aquí tengo los datos, ¿cuáles son los datos que tenía aquí? La de las importaciones de México, sobre el modelo que fue el clustering que construí arriba. Perdón que voy para arriba aquí, vean que yo había hecho un modelo de un clustering allá arriba, sí, perdón, no voy para arriba, con 3 clusters. Y entonces esto use median false es para que use más bien la media aritmética y no la mediana. O sea, estos centros son medias aritméticas y no medianas, que es más usado. Y entonces aquí me deja los centros de gravedad. No sé si recuerdan que esos centros los hacíamos a pie en Excel en el primer curso. Entonces aquí está el centro de gravedad del clúster 1, centro de gravedad del clúster 2 y centro de gravedad del clúster 3. Entonces eso lo dejo en esta matriz, en este data frame que se llama centros. Este data frames le voy a cambiar los nombres de las filas con row names. ¿Recuerdan del curso anterior? Row names, centros. Le voy a poner cluster 1, cluster 2 y cluster 3 a estas 3 filas. Y luego con este comando que habíamos visto en el clúster anterior, en el curso anterior, voy a graficar los centros uno por uno. El centro 1 de colores 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la hacen 2 es para que las etiquetas me las ponga de manera vertical. Ven, este sería el gráfico, voy a hacerlo más pequeño. Este grafiquito es el clúster, el centro de gravedad del clúster 1. Ok, este la hacen 2 es para que estas etiquetas me las ponga aquí de manera vertical, para que para que se vean mejor. Entonces este clúster 1, claramente vemos que es el clúster en el que las importaciones de México más fuertes son desde Guatemala y desde Panamá, y más débiles en Honduras. Esa podría ser la interpretación. Luego con otro bar plot, y le paso aquí un 2, grafico el centro de gravedad 2, y se ve que este centro de gravedad es más bien en el que las importaciones son fuertes en Costa Rica, Guatemala y Panamá también, pero es más fuerte en Costa Rica. Y el clúster 3 lo grafico igual, pero poniéndole acá un 3. Entonces se ve que este clúster 3 es en el que las importaciones son muy fuertes en Panamá. Ok, los puedo ver todos juntos. Vean qué fácil. Bar plot, le paso la matriz traspuesta de los centros, beside and true,
y aquí los colores, y aquí veo los tres clústeres juntitos, para hacer una mejor interpretación. No sé si se acuerdan que eso lo hacíamos en Excel. Okay, aquí entonces se ven muy claramente las diferencias. El clúster 1 y 2 es muy fuerte Guatemala, que era el que estaba en azul, ¿recuerdan? El clúster 3 es el que es fuerte Panamá. Costa Rica es fuerte sobre todo en el clúster 2 y el clúster 3. Y este morado que es Nicaragua es fuerte en el clúster 3. Bueno, entonces este es el gráfico de interpretación de los clústeres. Este es el mejor gráfico simultáneo, que en el curso 1 lo hacíamos en Excel. Acá lo estamos haciendo usando los gráficos de R. También lo podríamos hacer usando los gráficos de ggplot y quedaría todavía mucho más bonito, más elegante. Bueno, un ejemplo más grande, más real, es el ejemplo de servicio al cliente. Recuerden que este es un ejemplo que ya hemos trabajado en otros cursos, que es un ejemplo sobre la calificación que hacían los clientes a un supermercado. Aquí vamos a hacer el clustering con el método de WAR. La próxima clase vamos a ver por qué. La próxima no, la tercera clase. Corremos el método de WAR y hacemos aquí el dendrograma. Y estamos viendo acá el dendrograma. Bueno, le vamos a hacer los clústeres y vamos a usar 3 clústeres. Ahora, dentro de 3 semanas, dentro de 2 semanas también vamos a ver por qué 3 clústeres. Vamos a usar el código de Yambu para determinar la cantidad de clúster. Bueno, aquí vamos a usar 3. Y entonces con estos centros, hago igual con centers hclust, hago los centros de gravedad, en este caso con 3 clústeres. Okay. Acá están los centros de gravedad nuevamente. Le cambio los nombres con row name, igual clúster 1, clúster 2, clúster 3. Y aquí hago los bar plot. Aquí está el clúster 1. Ahí lo estamos viendo. Podríamos interpretar que ese clúster que se evalúa bien a los empleados, se evalúa bien la ubicación de la empresa y la velocidad de las cajas. El clúster 2, aquí lo grafico con esta instrucción. Y entonces también es el que califica bien a los empleados, es el de menor edad. Cambio este clúster también. Si vemos el clúster 3, la mejor manera para interpretar es ver todos los clústeres con bar plot y le paso la traspuesta de los centros, que es este clúster. Ahí están los 3 gráficos y le puse estas etiquetas acá con este comando que habíamos visto en el curso anterior, legend, ¿recuerdan? Le pongo estas leyendas para interpretar con un poquito más de facilidad y ver los 3 juntos. Ok, entonces poder hacer una interpretación, por ejemplo, está un poquito difícil, ¿verdad? Pero se parecen mucho todos, pero por ejemplo el rojo, vean el rojo que es la antigüedad. Entonces el clúster 1 es de las personas más jóvenes y de las que tienen menos años de comprar en ese súper, mientras que este clúster es el de la gente que tiene más tiempo de visitar el supermercado y de mayor edad. Y así, bueno, por ejemplo, la distribución de productos, el clúster 1 y el clúster 2 lo evalúan bien, pero el clúster 3 no. El prestigio de la empresa, que es este celeste, este último clúster le parece que la empresa no tiene buen prestigio, pero estos dos sí. Y así sucesivamente podríamos seguir interpretando esos clústeres. Bueno, eso de cómo interpretar ya lo habíamos visto un poco en el curso, en el primer curso. Bueno, el método de K-medias, ¿recuerdan el método de K-medias? Que vimos también en el curso número 1 para hacer clustering. El método de K-medias, o en inglés K-means, se ejecuta de la siguiente manera. Vamos a leer estos datos, que son unos datos simulados, que le estamos llamando ejemplo 1 K-means, que solo tiene 2 columnas. Estos datos, en la práctica, si uno tiene solo 2 columnas, no tiene mucha gracia hacer K-means o clasificación, pero
Acá estos datos que estamos viendo, la idea es que si yo los ploteo, esos gráficos, ese gráfico ya lo es este que estamos viendo en pantalla. Se ve que hay con claridad dos clústeres. ¿Verdad? Aquí está un clúster y aquí está otro. Entonces son dos gráficos, son datos generados a propósito para que lo ideal sea tener dos clústeres. ¿Para qué lo estoy haciendo? Es porque les voy a enseñar cómo tratar de buscar el K óptimo en K-means. Recuerden que el problema en K-means era que este K, yo tengo que dárselo a priori. Entonces es uno de los grandes problemas del K-means o el K-medias. ¿Cuál es ese K? Si yo cuando estoy empezando a correr el método, no lo sé. Entonces, estos datos artificiales que les acabo de mostrar tienen dos clústeres. Entonces, para ilustrar un método que me va a decir que son dos clústeres, que es lo que yo ya sabía, pero ese método luego lo vamos a aplicar en datos en los que yo no sé el número de clúster para tratar de determinar cuáles son los clústeres. Esto se conoce como el código de Jambu. Vamos a ver de qué consiste. Entonces vean que estos datos artificiales, si yo los grafico, perdón que voy aquí para abajo, se ve claramente ahí en ese gráfico, como son de dos coordenadas X y Y, yo puedo hacer el gráfico. Y ahí se ve que hay dos clústeres bastante claramente definidos. Entonces, con ese clúster, con esos datos voy a aplicar K-means. ¿Ok? Recuerden que el K-means llevaba un número de iteraciones. Este es, aquí que lo realice máximo 100 veces. Y le voy a decir que me haga K-means con dos clústeres en esos datos, con esta función K-means que ya viene en R. Y aquí en grupos me quedan los resultados. Entonces en ese K-means me quedan muchas cosas, en ese grupos. Por ejemplo, los centros de gravedad, me queda a qué individuo pertenece a qué clúster, pertenece cada individuo. Y hay una serie de índices. Por ejemplo, este grupo dollar cluster, ahí están a qué clúster pertenece cada individuo. Todos estos pertenecen al clúster 1 y todos estos al clúster 2. Los centros de gravedad que me permiten hacer los gráficos de interpretación. La inercia total, recuerden que en el primer curso habíamos hablado de la inercia total, la inercia intraclases y la inercia intraclases y la inercia interclases. Recuerden que, si recuerdan del primer curso, la idea de un K-means es tener grupos, digamos así, lo más separados posibles entre sí, que estas distancias sean lo más grandes posibles y que aquí a lo interno los puntos, perdón, se me fue, los puntos sean lo más pegados posibles y los clústeres lo más separados posibles. Estas distancias máximas y las distancias a lo interno de los puntos mínimas. Entonces, que estas distancias sean máximas, si ustedes recuerdan, era que la inercia intraclases, o sea, esta, sea máxima, que es la que me da la suma de estas distancias. Y la inercia Witness, esta es la inercia intraclases, esa es la que mide esta. Entonces yo quiero que este número sea mínimo y que este número sea máximo. ¿Ok? Entonces ahí el K-means aquí me da esos datos. Incluso puedo verificar el teorema de Fisher, que si se acuerdan, decía que la inercia total, que me la da esta TOTS, esta es la inercia total, tiene que ser igual a la inercia interclases más la inercia interclases. Eso decía el teorema de Fisher, si se acuerdan. Bueno, si aquí yo lo comparo con este igual, entonces me da que true. O sea, porque son iguales. Eso es la inercia, el teorema de Fisher. Bueno, grupo dollar size me dice que en los dos clústeres el tamaño de los clústeres, en el primero hay 51 individuos, en el segundo 49. Y aquí estoy graficando a este gráfico que tenía acá. Voy para arriba, perdón, ¿qué se me hizo? Bueno, no, aquí estoy graficando
sobre el gráfico que tenía en algún momento dice, le estoy poniendo colores, perdón. Aquí estoy graficando points, estoy graficando los centros, estos que están aquí en azul, de tamaño 19 y color blue. No, el pitch es el tipo de dibujo, que es un círculo, y sets es el tamaño 2. ¿Ok? Y luego, a estos datos, que él los hace en principio todos negros, les estoy poniendo un color que es grupo $cluster +1. Eso es lo que hace que uno aparezca en verde y los otros en azul. Le sumo uno aquí para que no aparezcan en negro, porque el color 1 es negro, el 2 es verde y el 3 es rojo. Entonces mejor arranco el 2 y 3 para que queden en verde y rojo. Esto es lo que hace que, este es el que pone los puntos azules y este es el que pone los colores. Bueno, entonces vemos que el K-Means identificó bastante bien los clústeres. Aquí encontró un clúster y aquí encontró otro, como era de esperar. Ok. Bueno, aquí estamos graficando los centros de gravedad con bar plot. Recuerden que aquí está el grupo centers, el grupo 1. Entonces vemos como que el grupo 2 es de los que tienen mayor escala, números más grandes, y el grupo 1 menor escala. Este clustering me está separando como grandes de pequeños. Y en el grupo 2, más bien es donde ambos son grandes, tanto en X como en Y. Bueno, aquí está el gráfico con los dos grupos juntos. Y ahí lo que vemos es claramente que el clúster 1 son los que tomaron en variable X y Y valores bajos, y clúster 2 los que tomaron X y Y valores grandes. Aquí no tiene mucha gracia la interpretación, como al ser solo dos columnas, generalmente eso es lo que hace un K-Means. En uno los que tienen valores de X y Y pequeños y en otro los que tienen valores de X y Y grandes. Pero es para efectos de ilustrar. ¿Qué pasa si uso 4 clústeres? Vamos a usar 4 clústeres. Entonces yo le digo aquí a K-Means, hágame K-Means, pero con 4 clústeres. Y ahora todo entonces, en grupo $cluster, vean que aquí quedan valores entre 1 y 4. Ahora generé 4 clústeres. Entonces el grupo $centers me da 4 centros. Y voy a graficar los puntos, pero con 4 colores. Le voy a poner 4 colores. Aquí grafico los 4 centros en azul y luego le pongo colores a los clústeres. Entonces ahí se ve que me hizo 4 clústeres. Se puede ver que no tenía mucho sentido, que es mejor usar 2 clústeres. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cómo determinar de alguna manera, por ejemplo, en estos datos que se ve con claridad que eran 2 clústeres, algo que me diga a priori que yo debía haberle puesto K igual 2 y no K igual 4. Bueno, eso lo vamos a ver luego con una técnica que se llama el codo de Yambú. Cómo determinar el valor de K. Otro ejemplo de K-Means, aquí con los datos de servicio al cliente que vimos antes. Aquí recuerden que yo siempre les digo que es bueno hacer un STR datos, nunca se les olvide eso, para verificar que los datos están bien leídos. Por ejemplo, aquí que me determinó bien que todas las variables son numéricas, ¿verdad? Entonces eso es importante. Siempre un STR de datos no sobra, para asegurarnos que los datos han sido leídos correctamente los tipos y que no hay error por ahí. Bueno, aquí le puedo aplicar K-Means a esos datos con 3 clústeres, máximo de iteraciones 100. Recuerden que es que K-Means, si se acuerdan del algoritmo, eso lo explicamos en el primer curso también, por aquellos los que llegan hasta ahora a este curso. Va ejecutando y ejecutando hasta que logra este número máximo de iteraciones, es la cantidad máxima que va a iterar antes de detenerse. Bueno, aquí estamos viendo los clústeres, grupo $cluster, me tira a qué clúster quedó asignado cada individuo. Aquí tengo los centros, grupos $centers, con 4, con 3, porque yo le dije aquí 3.
Aquí están los column names de los datos y puedo hacer aquí los bar plot de los centros. Aquí está el bar plot del clúster 1, voy a hacerlo más pequeño. El bar plot del clúster 2 para la interpretación. Estos son iguales que los que vimos allá, pero en clasificación jerárquica, aunque no necesariamente tienen los mismos resultados, porque aquí es K-means. Y aquí, igual que antes, perdón, ahí lo hago más pequeñito, ahí grafico los tres clústeres de una sola vez para proceder a interpretarlos. Recuerden que eso se logra con bar plot y le paso la traspuesta de grupos $centers. Eso me grafica acá los tres clústeres al mismo tiempo. Bueno, igual que en clasificación jerárquica, lo mismo, yo puedo guardar en una tabla, aquí en grupos $cluster, le hago un column bind y se lo pongo a los datos. Y entonces en estos datos, aquí en n datos se llama, en la última columna me va a quedar, como se observa aquí, perdón, acá, el clúster al que pertenece cada fila. Entonces ya tengo la segmentación lista. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver este tema. Con esto terminamos hoy del todavía nos falta clustering para datos cualitativos, perdón. Pero ¿cómo determinar el valor de K? Mediante el codo de Jambu. Entonces, recuerden los datos simulados de antes que tenían, ya sabíamos a priori que eran dos clústeres. Vamos a aplicarle el codo de Jambu para ver que nos da dos clústeres. Ya lo sabíamos, pero es para ver que el método funciona. Luego lo vamos a aplicar al otro ejemplo donde sí no sabemos cuántos clústeres es como lo ideal. Entonces, vamos a simular unos datos acá. Más bien voy a simular estos datos. Más bien son estos datos. Recuerdan que en una tarea del curso de R yo les puse a interpretar estos datos con una función generate. Estos datos me generan esto que estamos viendo acá en pantalla con tres clústeres. Más bien recuerden que estos estos yo se los había dejado en una tarea, que ustedes interpretaran qué hacía esta función generate. Lo que hace es generar una tabla de datos con algún ruido que claramente se ve que tiene tres clústeres. Esos son los datos, con dos coordenadas y tienen tres clústeres. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un k-means de esos datos con tres clústeres. Y ahora vamos a ver cómo se hace el codo de Jambu. Bueno, si yo hago el k-means con tres clústeres, se ve que funciona muy bien y me separa los tres clústeres perfectamente. Aquí grafico los centros de gravedad en azul y acá le pongo colores de acuerdo al k-means. Esto es ponerle colores de acuerdo al resultado de k-means. Entonces funciona perfectamente k-means con tres clústeres. Claro, porque los datos fueron generados así. Fueron generados para que hubieran tres clústeres. Ahora vean lo que pasa si yo grafico lo que se llama el codo de Jambu. Bueno, aquí los tengo en 3D. Recuerdan, ustedes habían hecho esto también con el Caterplot 3D. Y ahí tengo los tres clústeres bien identificados en 3D también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en el codo de Jambu? En el codo de Jambu lo que se hace es graficar la inercia intraclases. Recuerden que uno lo que quiere es que la inercia intraclases sea mínima en un k-means, es decir, que los puntillos en los clústeres, si aquí están los tres clústeres, queden lo más apegaditos aquí, lo más cerca posible. La inercia intraclases. Ahora recuerden que cuando la inercia intraclases era mínima, la inercia interclases, que es estas distancias, es máxima. Entonces las dos cosas se logran a la misma vez gracias al teorema de Fisher. Entonces el codo de Jambu lo que hace es graficar la variación de esto. Y cuando ya no hay mucha variación de eso, ese es el K ideal, vean. Entonces yo aquí genero los datos con generate, que es la función esa que genera los datos artificiales. Voy a guardar un vector de inercias en el que voy a guardar 30 ceros. 30 ceros. Luego desde k igual 1 hasta 30
le voy a decir me aplique k-means. Primero con k igual 1, solo un clúster, con k igual 2, 2 clúster, con k igual 3, 3 clúster, con k igual 4, 4 clúster, con k igual 5, 5 clúster y así sucesivamente hasta con 30 clúster. Y voy guardando en este vector inercias ICK, las inercias intraclases, estas, que R me las da en esta variable, en grupos $tot witness, ahí me da las inercias intraclases. Y luego, ese vector lo ploteo. Este vector se grafica aquí. Eso que estamos viendo se llama el codo o el elbow de Jambu's elbow. Ese codo se le llama un codo porque va graficando aquí la inercia, cómo va decreciendo. Entonces, el número de clúster ideal es cuando la inercia se estabiliza. Vean que aquí como que ya se empieza a estabilizar. Entonces eso fue en K. Esto es para un clúster, esto es para 2 clúster y esto es para 3 clúster. Entonces, claramente se estabilizó en K igual 3. ¿Ok? K igual 3 es lo óptimo en este ejemplo, según el codo de Jambu. Claro, lo cual es lógico porque mis datos fueron construidos para que K igual 3 sea lo que funcione. Entonces el codo de Jambu descubrió algo que ya sabíamos, que con K igual 3 era lo óptimo. Ahora, la idea es aplicarle esto a datos que no sean artificiales y tratar de ver cuál es, en qué momento se estabiliza la inercia. Vean, entonces vamos a ver el codo de Jambu con los datos de los ejemplos a clientes. Entonces dice, graficando se ve que K igual 8 es donde la inercia pareciera estabilizarse. Claro, no es tan fácil como aquí. Aquí queda como perfecto, ¿verdad? Claro, porque estos datos fueron construidos perfectos. Pero en este ejemplo de los clientes, vamos a ir a ver. Leo los datos, hago lo mismo que antes, voy a repetir k-means 30 veces y voy a ir guardando las inercias intraclases en este vector de inercias y luego las ploteo. Entonces ahí está. Se ve, pareciera que hay como una cierta estabilización de la inercia. Claro, no es tan claro como antes, como a partir de aquí. Como que ya la inercia se tiende a aplanar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces como más bien de aquí para allá, pareciera ser una buena decisión. En K igual 8. Claro, no es tan obvio como en el otro ejemplo, pero bueno, tenemos una idea. Pareciera que lo ideal ahí sería usar K igual 8 clúster. Entonces el codo de Jambu se le llama un codo porque es como donde aparece el codo, que aquí se ve con toda claridad el codo está aquí, ¿verdad? Entonces donde aparece el codo es donde eso nos da el número K. Ok, en este caso K igual 3. Ok, y para estos datos pareciera que K igual 8. Claro que no es tan claro, pero aquí se ve que ya la inercia interclases deja de decrecer y más bien crece y tiende como a estabilizarse. Entonces pareciera que este es el punto óptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces escogemos K igual 8 y aquí hacemos aquí el corte con K igual 8. ¿Ok? Ok, muy bien. Perdón, ahí les puse con K igual 2. Sería con un corte aquí, con K igual 8. Bueno, entonces, ojo que siempre este ejemplo ha dado confusión en la tarea. Esto, así es como se hace para los datos de la tarea. Es esto lo que hay que hacer. No hay que hacer esto de generar datos al azar y esto, generar datos artificiales, todo esto. Yo lo hice solo para ilustrar que el método funciona muy bien. Claro, con unos datos generados al azar muy bonitos para que hayan 3 clústeres. Y eso motiva la idea de usarlos con datos reales. Pero entonces, para el ejemplo de la tarea, lo que hay que hacer es esto. No hay que generar, repito,
datos al azar ni nada de eso. Eso solo fue con fines académicos, con fines ilustrativos. Porque siempre en otros semestres, en otros cursos mensuales, yo he notado que algunos estudiantes se confunden y todos en el ejemplo de la tarea también generan datos artificiales, y no, es con los datos del archivo que se les pide usar en la tarea, hacer esto, graficar el codo de Jambu y decir dónde les parece a ustedes que está el codo, ¿ok? ¿Dónde les parece que está el codo? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno, muy bien. Eso es el famoso codo de Jambu. Jambu es un profesor famoso de la Universidad de París 9, de quien tuve el gusto de conocer allá en la Universidad de París 9 cuando estudié por allá. Bueno, para terminar, vamos a ver algo que es muy, muy importante. ¿Cómo hacer clustering con variables cualitativas? ¿Por qué? Porque hasta ahora todo lo que hemos visto de clustering en el curso 1 y el día de hoy es solo para variables cuantitativas. Pero resulta que ustedes bien saben que en la práctica muchas veces uno tiene variables cualitativas. Entonces, ¿cómo hacer clustering con variables cualitativas? Muy importante. Entonces, hay una biblioteca, un paquete que se llama cluster, que permite hacer clustering con variables cualitativas. Y hay una función que se llama DAISY, que calcula las distancias entre datos cualitativos. Ok, entonces hay que instalar el paquete cluster, como ya ustedes saben que se instala, luego cargarlo, y vamos a usar en este ejemplo los datos SHART, CSV que ustedes ya conocen, pero nada más recordémoslos aquí nuevamente. SHART, CSV, como están viendo en pantalla, tiene combinados datos cualitativos, como presente o ausente, y datos cuantitativos, como obesidad, como alcohol, y datos, aquí está otro dato cualitativo, CHD es cualitativo. Tengo dos variables cualitativas y las demás variables cuantitativas. Entonces, la gran ventaja de este paquete es que permite hacer clustering con datos cualitativos y cuantitativos mezclados. Cuando los métodos que habíamos visto de aquí para arriba era solo para datos cuantitativos. Bueno, es muy fácil. Entonces, como están viendo aquí los datos, tengo mezclados variables cualitativas y cuantitativas. La ventaja es que DAISY permite calcular la matriz de distancias para datos cualitativos. Entonces, yo corro DAISY y hago los datos cualitativos, las distancias, y lo dejo en esta tabla D. Aquí le estoy diciendo que use la métrica euclidiana. Se pueden usar varias métricas. Ustedes le pueden pedir la ayuda a DAISY de esta manera y le dice ahí cuáles métricas se pueden usar. Voy a usar la euclidiana, que es la más común para datos cualitativos, que es algo que se conoce como la métrica de Gowner. Es la que vamos a usar cuando hay datos cuantitativos y cualitativos mezclados. Entonces corro el mismo programa hclust, nada más que le paso esta D. O sea, la diferencia es que voy a calcular la matriz de distancias con la función DAISY. Mientras que, perdón, si voy para arriba para que vean cómo lo hacíamos antes. Antes, cuando hicimos hclust, yo le pasaba disdatos. Disdatos es una función dist que trae R, que calcula la matriz de distancias, pero solo para datos cuantitativos, que yo siempre me enredo, para datos cuantitativos. Entonces, la diferencia, lo único distinto es que esa matriz la vamos a usar usando la función DAISY del paquete cluster, que permite calcular distancias para datos cualitativos. ¿Ok? Ven acá. De hecho, yo podría ponerle todo esto aquí mismo en lugar de D, de una vez ahí adentro. Pero bueno, aquí lo calculo, lo dejo en D, y luego uso la función hclust
con esta D. Eso es toda la diferencia. En lugar de usar aquí dist, uso daisy. Y daisy permite calcular distancias cuando los datos son cualitativos y cuantitativos mezclados. Si yo pusiera ahí dist, daría error. Me diría no puedo porque tengo datos cualitativos. ¿Ok? Y entonces aquí genero el clustering, le digo que lo plotee y que me ponga rectángulos usando k igual 4. Entonces vean qué potente ese clustering que me hizo, gigantesco, ni siquiera se ven los individuos porque esa tabla es muy grande, pero permite hacer ahí una clasificación jerárquica para unos datos que son cualitativos y cuantitativos mezclados. Esto es sumamente útil porque en la práctica los métodos de clustering y de análisis en componentes principales siempre han tenido el problema que es solo para datos cuantitativos. Y la gente dice, ¿pero qué hago? Mis datos son cualitativos. Los codifico con números y aplico clustering. Pues eso no está del todo bien, ¿verdad? Porque no necesariamente los códigos tienen sentido. En cambio, Daisy hace algo que tiene un poco más de sentido, que es usar la métrica de Gower, que sí está pensada, que es una variante de la métrica euclidiana, que es la que le pongo aquí, que es la que usa cuando los datos están mezclados, que sí es una métrica que tiene por lo menos más sentido hacia los datos cualitativos. ¿Okay? Hace unas ciertas codificaciones y algunas cosas, pero sí está mejor pensado. Bueno, entonces aquí lo hago con 4 clústeres. Y aquí, bueno, igual, lógicamente yo le puedo agregar el grupo, le puedo aplicar cut tree igual a jerarquía, igual, y con un column combino, y aquí al final le puedo colocar el grupo y todo ya para tener la segmentación lista. Ok, muy bien. Muy bien, esto último muy, muy importante y muy útil. Eso, ¿se acuerdan? Esto no lo podíamos hacer desde la consola. Perdón, desde Factor Minor o desde Ratel, era imposible. En cambio aquí sí se puede hacer. Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, con muchísimo gusto. Ok, bueno. Entonces decirles que, bueno, como siempre, ahí les queda una pequeña tarea para de hoy en 8 días. ¿Qué les voy a mostrar en este momento? Es como siempre una tarea de práctica, donde ustedes tienen que ver lo que hemos visto el día de hoy para el ejemplo de algoritmos de recomendación, graficar cuando el coseno cuadrado sea menor o igual a un 20%. Bueno, aplicar el codo de Jambu, y vienen algunos ejemplos bonitos también para hacer, para usar el paquete cluster y los datos de Daisy y la función Daisy con estos de los votos del Congreso. Bueno, muy bien, esa sería la tarea para hoy en 8 días. Recuerden, como siempre, tienen 8 días para entregar la tarea hasta el próximo lunes, hasta las 3 de la tarde. Subirla al aula virtual. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, muy bien. Eso sería por el día de hoy. Si tienen, les repito, alguna pregunta o algún comentario, pues con mucho gusto. Si no, entonces nos vemos de hoy en 8 días. Nuevamente, como siempre, por supuesto, si tienen dudas, comentarios, ahí tenemos el foro en el aula virtual, y ahí pueden plantear dudas y comentarios. Bueno, muy bien, un gusto haberlos visto el día de hoy de manera virtual, y nos vemos dentro de 8 días. Entonces, muy buenas tardes a todos, un gusto nuevamente, y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos, hasta luego.